El caso del señor Valdemar. No pretenderé, naturalmente, opinar que no exista motivo alguno para asombrarse de que el caso extraordinario del señor Valdemar haya promovido una discusión. Sería un milagro que no hubiera sucedido así, especialmente en tales circunstancias. El deseo de todas las partes interesadas es mantener el asunto oculto al público, al menos hasta el presente o hasta que haya alguna oportunidad ulterior para otra investigación, y nuestros esfuerzos a ese efecto han dado lugar a un relato mutilado o exagerado que se ha abierto camino entre la gente, y que llegará a ser el origen de muchas falsedades desagradables y, como es natural, de un gran descrédito. Se ha hecho hoy necesario que exponga los hechos hasta donde los comprendo yo mismo. Helo sucintamente aquí. Durante estos 3 últimos años ha sido repetidamente atraída mi atención por el tema del mesmerismo o magnetismo animal, y hace 9 meses, aproximadamente, se me ocurrió de pronto que en la serie de experimentos efectuados hasta ahora existía una muy notable y muy inexplicable omisión. Nadie había sido aún magnetizado in articulo mortis. Quedaba por ver, primero, si en semejante estado existía en el paciente alguna sensibilidad a la influencia magnética. En segundo lugar, en caso afirmativo, estaba atenuada o aumentada por ese estado. En tercer lugar, cuál es la extensión y por qué periodo de tiempo pueden ser detenidas las intrusiones de la muerte con ese procedimiento. Había otros puntos que determinar, pero eran estos los que más excitaban mi curiosidad. El último en particular, dado el carácter enormemente importante de sus consecuencias. Buscando a mi alrededor algún sujeto por medio del cual pudiese comprobar esas particularidades, acabé por pensar en mi amigo el señor Ernest Valdemar, compilador muy conocido de la biblioteca forénsica y autor, bajo el nombre de Plume de Issachar Marx, de las traducciones polacas de Wallenstein y de Gargantúa. El señor Valdemar, que había residido principalmente en Harlem, New York, desde el año 1839, es, o era, notable sobre todo por la excesiva delgadez de sus personas. Sus miembros inferiores se parecían mucho a los de John Randolph, y también por la blancura de sus cabellos, que, a causa de esa blancura, se confundían de ordinario con una peluca. De marcado temperamento nervioso, esto le hacía ser un buen sujeto para las experiencias magnéticas. En 2 o 3 ocasiones le había yo dormido sin dificultad, pero me sentí defraudado en cuanto a otros resultados que su peculiar constitución me había hecho, por supuesto, esperar. Su voluntad no quedaba bajo mi influencia, y respecto a la clairvoyance, no pude realizar con él nada digno de mención. Había yo atribuido siempre mi fracaso a esas cuestiones relacionadas con la alteración de su salud. Algunos meses antes de conocerle, sus médicos le habían diagnosticado una tisis comprobada. Era, en realidad, costumbre suya hablar con toda tranquilidad de su cercano fin, como de una cuestión que no podía ni evitarse ni lamentarse. Respecto a esas ideas que he aludido antes, cuando se me ocurrieron por primera vez, pensé, como era natural, en el señor Valdemar. Conocía yo la firme filosofía de aquel hombre para temer cualquier clase de escrúpulos por su parte, y no tenía él parientes en Estados Unidos que pudiesen, probablemente, intervenir. Le hablé con toda franqueza del asunto, y ante mi sorpresa, su interés pareció muy excitado. Digo ante mi sorpresa, pues aunque hubiese él cedido siempre su persona por libre albedrío para mis experimentos, no había demostrado nunca hasta entonces simpatía por mis trabajos. Su enfermedad era de las que no admiten un cálculo exacto con respecto a la época de su término mortal. Quedó, por último, convencido entre nosotros que me mandaría llamar 24 horas antes del período anunciado por sus médicos como el de su muerte. Hace más de 7 meses que recibí la siguiente esquela del propio señor Valdemar. Mi querido P., ¿puede usted venir ahora? D y F están de acuerdo en que no llegaré a las 12 de la noche de mañana y creo que han acertado con el plazo exacto o poco menos. Valdemar. Recibí esta esquela una media hora después de haber sido escrita, y a los 15 minutos todo lo más, me encontraba en la habitación del moribundo. No le había visto en 10 días, y me quedé aterrado de la espantosa alteración que en tan breve lapso se había producido en él. Su cara tenía un color plomizo, sus ojos estaban completamente apagados, y su delgadez era tan extremada que los pómulos habían perforado la piel. Su expectoración era excesiva, el pulso apenas perceptible. Conservaba, sin embargo, de una manera muy notable sus facultades mentales y alguna fuerza física. Hablaba con claridad, tomaba algunas medicinas calmantes sin ayuda de nadie, y cuando entré en la habitación, se ocupaba en escribir a lápiz unas notas en un cuadernillo de bolsillo. Estaba incorporado en la cama gracias a unas almohadas. Los doctores D y F le prestaban asistencia. Después de haber estrechado la mano del señor Valdemar, llevé a aquellos caballeros aparte y obtuve un minucioso informe del estado del paciente.
El pulmón izquierdo se hallaba desde hacía 8 meses en un estado semióseo o cartilaginoso, y era, por consiguiente, de todo punto inútil para cualquier función vital. El derecho, en su parte superior, estaba también parcial, si no totalmente osificado, mientras la región inferior era solo una masa de tubérculos purulentos, conglomerados. Existían varias perforaciones extensivas, y en cierto punto había una adherencia permanente de las costillas. Estas manifestaciones en el lóbulo derecho eran de fecha relativamente reciente. La osificación había avanzado con una inusitada rapidez. No se había descubierto ningún signo un mes antes, y la adherencia no había sido observada hasta 3 días antes. Con independencia de la tisis, se sospechaba un aneurisma de la aorta en el paciente, pero sobre este punto, los síntomas de osificación hacían imposible un diagnóstico exacto. En opinión de los dos médicos, el señor Valdemar moriría alrededor de medianoche del día siguiente, domingo. Eran entonces las 7 de la tarde del sábado. Al separarse de la cabecera del doliente para hablar conmigo, los doctores D y F le dieron un supremo adiós. No tenía intención de volver, pero, a requerimiento mío, consintieron en venir a visitar de nuevo al paciente hacia las 10 de la noche inmediata. Cuando se marcharon hablé libremente sobre el señor Valdemar, sobre su cercana muerte, así como en especial del experimento proyectado. Se mostró decidido a ello con la mejor voluntad, ansioso de efectuarlo, y me apremió para que comenzara enseguida. Estaban allí para asistirle un criado y una sirvienta, pero no me sentí bastante autorizado para comprometerme en una tarea de aquel carácter sin otros testimonios de mayor confianza que el que pudiesen aportar a aquellas personas en caso de accidente repentino. Iba a aplazar, pues, la operación hasta las 8 de la noche siguiente, cuando la llegada de un estudiante de medicina, con quien tenía yo cierta amistad, el señor Theodore L., me sacó por completo de apuros. Mi primera intención fue esperar a los médicos, pero me indujeron a obrar enseguida. En primer lugar, los apremiantes ruegos del señor Valdemar, y en segundo lugar, mi convicción de que no podía pretender un momento, pues aquel hombre se iba por la posta. El señor L. fue tan amable que accedió a mi deseo de que tomase notas de todo cuanto ocurriese, y gracias a su memorando puedo ahora relatarlo en su mayor parte, condensando o copiando al pie de la letra. Faltarían unos 5 minutos para las 8, cuando cogiendo la mano del paciente, le rogué que manifestase al señor L., lo más claramente que le permitiera su estado, que él, el señor Valdemar, tenía un firme deseo de que realizara yo el experimento de magnetización sobre su persona en aquel estado. Replicó él débilmente, pero de un modo muy audible. Sí, deseo ser magnetizado, añadiendo al punto, temo que lo haya usted diferido demasiado. Mientras hablaba así, comencé a dar los pases que sabía ya eran los más eficaces para dominarle. Estaba él, sin duda, influido por el primer pase lateral de mi mano de parte a su cabeza. Pero, aunque ejercité todo mi poder, no se manifestó ningún efecto hasta unos minutos después de las 10, en que los doctores D y F llegaron, de acuerdo con la cita. Les expliqué en pocas palabras lo que me proponía hacer, y como ellos no pusieron ninguna objeción, diciendo que el paciente estaba ya en la agonía, proseguí, sin vacilación, cambiando, no obstante, los pases laterales por otros hacia abajo, dirigiendo exclusivamente mi mirada a los ojos del paciente. Durante ese rato era imperceptible su pulso, y su respiración estertorosa y con intervalo de medio minuto. Aquel estado continuó inalterable casi durante un cuarto de hora. Al terminar este tiempo, empero, se escapó del pecho del moribundo un suspiro natural, aunque muy hondo, y cesó la respiración estertorosa. Es decir, no fue ya sensible a aquel estertor. No disminuían los intervalos. Las extremidades del paciente estaban frías como el hielo. A las 11:05 percibí signos inequívocos de la influencia magnética. El movimiento giratorio de los ojos vidriosos se convirtió en esa expresión de desasosegado examen interno que no se ve nunca más que en los casos de sonambulismo y que no se puede confundir. Con unos pocos pases laterales rápidos hice estremecerse los párpados, como en un sueño incipiente, y con otros cuantos más se los hice cerrar. No estaba yo satisfecho con esto, a pesar de todo, por lo que proseguí mis manipulaciones de manera enérgica y con el más pleno esfuerzo de voluntad, hasta que hubo dejado bien rígidos los miembros del durmiente, después de colocarlos en una postura cómoda, al parecer. Las piernas estaban estiradas por entero, los brazos casi lo mismo, descansando sobre el lecho a una distancia media de los riñones. La cabeza estaba ligeramente levantada. Cuando hubo realizado esto, eran las 12 dadas, y rogué a los caballeros allí presentes que examinasen el estado del señor Valdemar.
Después de varias pruebas, reconocieron que se hallaba en un inusitado y perfecto estado de trance magnético. La curiosidad de ambos médicos estaba muy excitada. El doctor D decidió enseguida permanecer con el paciente toda la noche, mientras el doctor F se despidió, prometiendo volver a despuntar el día. El señor L y los criados se quedaron allí. Dejamos al señor Valdemar completamente tranquilo hasta cerca de las 3 de la madrugada. Entonces me acerqué a él, y le encontré en el mismo estado que cuando el doctor F se marchó, es decir, tendido en la misma posición. Su pulso era imperceptible, la respiración suave, apenas sensible, excepto al aplicarle un espejo sobre la boca. Los ojos estaban cerrados con naturalidad, y los miembros tan rígidos y fríos como el mármol. A pesar de todo, el aspecto general no era en modo alguno el de la muerte. Al acercarme al señor Valdemar, hizo una especie de semiesfuerzo para que su brazo derecho siguiese el mío durante los movimientos que éste ejecutaba sobre uno y otro lado de su persona. En experimentos semejantes con el paciente no había tenido nunca un éxito absoluto, y de seguro no pensaba tenerlo ahora tampoco, pero, para sorpresa mía, su brazo siguió con mayor facilidad, aunque débilmente, todas las direcciones que le indicaba yo con el mío. Decidí arriesgar unas cuantas palabras de conversación. «Señor Valdemar», dije, «¿duerme usted?». No respondió, pero percibí un temblor en sus labios, y eso me indujo a repetir la pregunta una y otra vez. A la tercera, todo su ser se agitó con un ligero estremecimiento. Los párpados se levantaron por sí mismos hasta descubrir una línea blanca del globo. Los labios se movieron perezosamente, y por ellos, en un murmullo apenas audible, salieron estas palabras. «Sí, duermo ahora. No me despierte. Déjeme morir así». Palpé sus miembros y los encontré más rígidos que nunca. El brazo derecho, como antes, obedecía la dirección de mi mano. Pregunté al sonámbulo de nuevo. ¿Sigue usted sintiendo dolor en el pecho, señor Valdemar? La respuesta fue ahora inmediata, pero menos audible que antes. No siento dolor. Estoy muriendo. No creí conveniente molestarle más, por el momento, y no se dijo ni se hizo ya nada hasta la llegada del señor F., que precedió un poco a la salida del sol. Manifestó su asombro sin límites al encontrar al paciente todavía vivo. Después de tomarle el pulso y de aplicar un espejo a sus labios, me rogó que hablase de nuevo al sonámbulo. Así lo hice, diciendo, «Señor Valdemar, ¿sigue usted dormido?». Como antes, pasaron algunos minutos hasta que llegó la respuesta, y durante este intervalo el yacente pareció reunir sus energías para hablar. Al repetirle por cuarta vez la pregunta, dijo él muy débilmente, de un modo casi ininteligible: «Sí, duermo aún. Muero». Fue entonces opinión o más bien deseo de los médicos que dejase al señor Valdemar permanecer sin molestarle en su actual y, al parecer, tranquilo estado, hasta que sobreviniese la muerte, lo cual debía tener lugar, a juicio unánime de ambos, dentro de escasos minutos. Decidí, con todo esto, hablarle una vez más, repitiéndole lo mismo, simplemente, mi pregunta anterior. Cuando lo estaba haciendo, se produjo un marcado cambio en la cara del sonámbulo. Los ojos giraron en sus órbitas despacio, las pupilas desaparecieron hacia arriba, la piel tomó un tinte general cadavérico, pareciendo no tanto un pergamino como un papel blanco, y las manchas éticas circulares que antes estaban muy marcadas en el centro de cada mejilla se disiparon de súbito. Empleo esta expresión porque lo repentino de su desaparición me hizo pensar en una vela apagada de un soplo. El labio superior al mismo tiempo se retorció, alzándose sobre los dientes, que hacía un instante cubría por entero, mientras la mandíbula inferior cayó con una sacudida perceptible, dejando la boca abierta por completo y al descubierto, a simple vista, la lengua hinchada y negruzca. Supongo que todos los presentes estaban acostumbrados a los horrores de un lecho mortuorio, pero el aspecto del señor Valdemar era en aquel momento tan espantoso y tan fuera de lo imaginable que hubo un retroceso general alrededor del lecho. Noto que ahora he llegado a un punto de este relato en que todo lector sobrecogido me negará crédito. Es mi tarea, no obstante, proseguir haciéndolo. No había ya en el señor Valdemar el menor signo de vitalidad, y llegando a la conclusión de que había muerto, le dejábamos a cargo de los criados, cuando observamos un fuerte movimiento vibratorio en la lengua. Duró esto quizá un minuto. Al transcurrir, de las separadas e inmóviles mandíbulas salió una voz tal que sería locura intentar describirla. Hay, en puridad, 2 o 3 epítetos que podrían serle aplicados en cierto modo. Puedo decir, por ejemplo, que aquel sonido era áspero, desgarrado y hueco. Pero el espantoso conjunto era indescriptible.
por la sencilla razón de que los sonidos análogos no han hecho vibrar nunca el oído de la humanidad. Había, sin embargo, dos particularidades que, así lo pensé entonces y lo sigo pensando, pueden ser tomadas justamente como características de la entonación, como apropiadas para dar una idea de su espantosa peculiaridad. En primer lugar, la voz parecía llegar a nuestros oídos, por lo menos a los míos, desde una gran distancia o desde alguna profunda caverna subterránea. En segundo lugar, me impresionó, temo realmente que me sea imposible hacerme comprender, cómo las materias gelatinosas o viscosas impresionan el sentido del tacto. He hablado a la vez de sonido y de voz. Quiero decir que el sonido era de un silbato claro, era de un silabeo claro, o aún más, asombrosa, espeluznantemente claro. El señor Valdemar hablaba, sin duda, respondiendo a la pregunta que le había hecho yo minutos antes. Le había preguntado, como se recordará, si seguía dormido. Y él dijo ahora, sí, no, he dormido, y ahora estoy muerto. Ninguno de los presentes fingió nunca negar o intentó reprimir el indescriptible y estremecido horror que esas pocas palabras, así proferidas, tan bien calculadas, le produjeron. El señor L., el estudiante, se desmoronó. Los criados huyeron inmediatamente de la habitación, y no pudimos inducirlos a volver a ella. No pretendo hacer inteligibles para el lector mis propias impresiones. Durante una hora casi nos afanamos juntos, en silencio, sin pronunciar una palabra. Nos esforzamos en hacer revivir al señor L. Cuando volvió en sí, proseguimos juntos de nuevo el examen del estado del señor Valdemar. Seguía bajo todos los aspectos tal como descrito últimamente, a excepción de que el espejo no recogía ya señal de respiración. Una tentativa de sangría en el brazo falló. Debo mencionar también que ese miembro no estaba ya sujeto a mi voluntad. Me esforcé en balde porque siguiera la dirección de mi mano. La única señal real de influencia magnética se manifestaba ahora en el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que dirigía yo una pregunta al señor Valdemar. Parecía él hacer un esfuerzo para contestar, pero no tenía ya la suficiente voluntad. A las preguntas que le hacía a cualquier otra persona que no fuese yo, parecía absolutamente insensible, aunque procuré poner a cada miembro de aquella reunión en relación magnética con él. Creo que he relatado cuando es necesario para hacer comprender el estado del sonámbulo en aquel período. Buscamos otros enfermeros, y a las 10 salí de la casa en compañía de los dos médicos y del señor L. Por la tarde volvimos todos a ver al paciente. Su estado seguía siendo exactamente el mismo. Tuvimos entonces una discusión sobre la conveniencia y la posibilidad de despertarle, pero nos costó poco trabajo ponernos de acuerdo en que no serviría de nada hacerlo. Era evidente que, hasta entonces, la muerte, o lo que suele designarse con el nombre de la muerte, había sido detenida por la operación magnética. Nos pareció claro a todos que el despertador al señor Valdemar sería, sencillamente, asegurar su instantáneo, o por lo menos, su rápido fin. Desde ese periodo hasta la terminación de la semana última, en un intervalo de casi 7 meses, seguimos reuniéndonos cuando acompañados de médicos y otros amigos. Durante todo ese tiempo, el sonámbulo seguía estando exactamente como lo he descrito ya. La vigilancia de los enfermeros era continua. Fue el viernes último cuando decidimos, por fin, efectuar el experimento de despertarle o de intentar despertarle. ¿Y es acaso el deplorable resultado de este último experimento el que ha dado origen a tantas discusiones en círculos privados, en muchas de las cuales no puedo, por menos de ver, una credulidad popular injustificable? Al fin de sacar al señor Valdemar del estado de trance magnético, empleé los acostumbrados pases. Durante un rato resultaron infructuosos. La primera señal de su vuelta a la vida se manifestó por un descenso parcial del iris. Observamos como algo especialmente notable que ese descanso de la pupila iba acompañado de un derrame abundante de licor amarillento por debajo de los párpados, con un olor acre muy desagradable. Me surgieron entonces que intentase influir sobre el brazo del paciente, como en los pasados días. Lo intenté y fracasé. El doctor F. expresó su deseo de que le dirigiese una pregunta. Lo hice del modo siguiente. Señor Valdemar, ¿puede usted explicarnos cuáles son sus sensaciones o deseos? Hubo una reaparición instantánea de los círculos éticos sobre sus mejillas. La lengua se estremeció, o más bien se enrolló violentamente en la boca, aunque las mandíbulas y los labios siguieron tan rígidos como antes. Y, por último, la misma horrenda voz que ya he descrito antes prorrumpió.
Por el amor de Dios, deprisa, deprisa. Hágame dormir o despiérteme deprisa, deprisa. Le digo que estoy muerto. Estaba yo acobardado a más no poder, y durante un momento permanecí indeciso sobre qué debía hacer. Intenté primero un esfuerzo para calmar al paciente, pero al fracasar, en vista de aquella total suspensión de la voluntad, cambié de sistema y luché denodadamente por despertarle. Sin embargo, es de todo punto imposible que ningún ser humano estuviera preparado para lo que ocurrió en la realidad. Cuando efectuaba yo los pases magnéticos, entre gritos de muerto, muerto, que hacían por completo explosión sobre la lengua y no sobre los labios del paciente, su cuerpo entero, de pronto, en el espacio de un solo minuto, o incluso en menos tiempo, se contrajo, se desmenuzó, se pudrió terminantemente bajo mis manos. Sobre el lecho, ante todos los presentes, yacía una masa casi líquida de repugnante, de aborrecible podredumbre.